Mi nombre es Danilo Guarino Bando, especializado en Derecho Penal y Criminología. Representé a los jóvenes Wilder Giovanni Calderón Bambagüe y Villamil Bravo Cobo en el proceso penal en el que fueron absueltos por rebelión. Yo estudié en un colegio, una escuela pública, Simón Bolívar. Soy nacido en un municipio de Colombia perdido en la geografía patria, se llama Pueblo Rico. Cuando yo me vine de mi pueblo, Pueblo Rico, pues entonces tenía cerca de 14 años y medio más o menos. Llegué acá, llegué a la ciudad de Cali en busca de mi padre que se había venido antes a buscar mejores horizontes económicos y de vida. Y como él no volvió por allá, entonces yo me vine a buscarlo. Llegué acá, a la ciudad de Cali, había un tío que para ese tío guardo de mucha gratitud, Norman Obando Serna, porque él también con su dificultad aquí llegó a la ciudad de Cali, fundó un colegio, Martin Luther King. En el colegio yo me gradué como mi bachillerato. Allí pues trabajó mi padre, trabajó mi madre. Me gradué en la Universidad Libre Seccional Cali. Hice un posgrado en Derecho Penal y Criminalística y he hecho otras actividades como diplomados en dicha universidad. Soy miembro fundador de lo que se llama y se denomina a nivel nacional la Asociación Colombiana de Defensores de Derechos Humanos, ACADEUN. Después de trabajar con Sintra en Cali durante 5 años más o menos, el año 2000, a mediados del año 2000 o finales del año 2000, comencé a trabajar con la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, entidad ONG de Derechos Humanos a nivel nacional, que tiene una existencia en Colombia de cerca de 35 años. Sobre el proceso que se llevó con los jóvenes Wilder Giovanni Calderón Bambagüe y Villamil Bravo Cobo, debo comenzar a comentar lo siguiente paso a paso. Inicialmente, yo llegué al proceso cuando ya los muchachos han sido detenidos y se había finiquitado la investigación, o sea, se había ya terminado la investigación. La Fiscalía había acusado a los 2 detenidos. Yo vivía en un pueblito que se llama Cajibío, Cauca, o sea, departamento pues, de Popayán. Y vivía así en el campo y también pues, a veces está en la ciudad y también en el campo, pero más que todo mi vida, mi niñez sí fue en el campo. Yo trabajo independiente, soy vendedor, pues, accesorios para celulares, tarjetas, de todo, lo que, mejor dicho, de todo. Vendedor ambulante, digámoslo, lo más difícil de pronto es andar a la calle y soportar de tanto el clima más que todo. No había completado yo siquiera un año de vivir aquí en la ciudad cuando entonces vino lo que pasó. Inicialmente los jóvenes son detenidos el día 23 de enero del año 2005, 3:30 de la tarde en el Parque Panamericano. ¿Por qué son detenidos estos muchachos? Wilder Giovanni Calderón Bambagüe, Villamil Bravo Cobo. Porque un señor desmovilizado de las FARC le dice a la policía del CAI de las Parques de las Banderas: vea, señores policías, esos tipos que están por allá, yo los conozco. Ellos son guerrilleros de las FARC, les está frente. Les estoy informando para que ustedes sepan. Y además, si me ven, me pueden hacer algo. Nos echaron a la patrulla y de una vez nos llevaron al Lido, la estación del Lido de Siloé. Y entonces allá fue donde nos dijeron que
pues que sí, que nosotros nos tenían detenidos porque pertenecíamos a un grupo guerrillero que delinquía en el Cauca, mejor dicho, en todo Colombia, pues. Después entonces la policía del Lido le informa eso a la SIJIN, que es la que realmente investiga sobre todo el caso de grupos armados ilegales, y a través del líder investigador de ese momento, un señor de apellido Pinzón, se apersona del caso, habla con los muchachos en el Lido. Nosotros nos dijeron que, pues sí, pues que nosotros pertenecíamos a un grupo de la FARC y que pues que nos queríamos, que era mejor que nos reinsertáramos porque pues el gobierno nos daba estudio, nos daba ayuda, no teníamos necesidad de trabajar y pues que nos reinsertáramos, porque de igual manera si no íbamos para la cárcel y que íbamos a pasar un poco de años en la cárcel y que pues allá era duro. Pues le cuento que eso sí, una noche como nunca. ¿Por qué? Porque pues primera vez que yo tenía que manejar en un calabozo. Yo nunca en mi vida, de todo lo que he andado y en mi juventud, nunca he tenido que, nunca me ha pasado una cosa de esas. Entonces pues una noche trágica, mejor dicho. Nosotros amanecimos ahí en la estación del Lido como a las 7 de la mañana nos llevaron para la SIJIN. En la SIJIN llegamos como a las 9 de la mañana, ya nos metieron en un calabozo, fue peor pues de lo que habíamos vivido, de la noche que habíamos vivido, y la parte de la tarde fue peor de lo que, fue algo peor, porque ya un calabozo, ya una celda, ya un poco de presos que uno no sabe quién, fue algo intenso, algo duro. Ya comienza a elaborar un supuesto orden de batalla, o sea, un listado donde están los miembros de la FARC, del Sexto Frente o de otro grupo armado ilegal, sea los paramilitares o quien sea. Entonces, con base en ese montaje de ese orden de batalla, la policía judicial le dice a la fiscalía: "Ve, aquí tengo estos señores detenidos por esto y esto y esto, un señor los está indicando decir miembros de las FARC del Sexto Frente, por favor, abra investigación". Entonces ellos se pasan de la SIJIN al Lido el día 23 y 24. Ya el día 24, en las horas de la noche, les dicen a los muchachos, a Wilder y Villamil, quedan en libertad. Los muchachos, confiados en que así es, se van para su casa tipo 9 de la noche. Cuando van bajando del Lido hacia como centro o la calle Quinta, de un taxi descienden varias personas armadas. Se abalanzan contra ellos, orden de captura, los tiran al suelo, los golpean, subversivos, y al carro, chumburún al carro, orden de captura, son subversivos. Tengo una familia conformada por mi esposa y 2 hijas. Una de ellas trabaja en la rama judicial, otra trabaja en una entidad particular como enfermera profesional. El abogado jamás le debe ofrecer un resultado determinado al usuario o al cliente. Debe propender por trabajar porque lo que haga sea lo mejor y beneficie al usuario, pero no decirle el resultado es este, aquello u otro, porque en ese sentido quien da un resultado es el juez, no el abogado. Wilder Caldono y Villamil Cobo quedan en libertad tras la orden que dieron los oficiales de la estación del Lido. Sin embargo, horas después, fueron capturados por desconocidos que se bajaron de un taxi. Me asusté porque yo pensé de que, pues que sí, que nos iban a matar o que de pronto, quién sabe, que nos iban a secuestrar o alguna cosa no iban a hacer, porque pues ella bajó con un arma y ni siquiera no dijo ni era la policía, no dijo nada, sino que solamente nos cogió de quieto y nos contra el piso, nos capturó y nos echaron en el taxi, en el mismo taxi nos llevaron a la SIJIN.
esa situación ocurre de manera muy elaborada, prefabricada por la SIJIN y apoyada por la Fiscalía. Eso claramente se expuso de mi parte en el juicio y se expuso también en la demanda que contra el Estado cursa por esa privación injusta de la libertad. Los muchachos no tuvieron ocasión de conocerlo, porque esa persona, ¿qué hizo la Fiscalía? Le recibe una declaración a esa persona, se la recibe y con base en eso entonces es que elabora la orden de captura contra Wilder y contra Villamil. Pero ese señor, esa persona, jamás accedió al proceso penal, ni siquiera fue a una diligencia en la cual la defensa técnica pudiese contrainterrogarlo, que fue pedido por la defensa en ese momento cuando estaba en la instrucción del proceso, y jamás acudió, tampoco fue llevado por los judiciales, y mucho menos acudió en la etapa del juicio. Sin ofender a nadie, porque pues todo el mundo merece su respeto, así como uno también merece respeto, pues ellos sí obraron mal y hicieron lo que no debía hacer, porque pues nos confiamos y la familia de nosotros también se confió, que pues como no teníamos nada que ver, en cualquier momento a mí me iban a soltar, entonces pues sí se confiaron y nosotros también nos confiamos de eso y no había ni un abogado que nos defendiera ni nada de eso, entonces pues ellos inventaron todo su cuento y todo su papel que quisieron hacer conmigo ese día. Con esa persona supuestamente era desmovilizada, supuestamente se había entregado al ejército colombiano y tenía supuestamente el CODA o una certificación de que eres desmovilizado, pero eso nunca apareció dentro del proceso, eso nunca apareció dentro de una constancia traída por la policía judicial, y él tampoco sabemos de él qué hizo o qué no hizo después. No solo montaje, no es que piense que sea montaje, que sea un montaje, sino que se probó que fue una fabricación de pruebas ilegales. Tanto así que la sentencia que el señor juez elabora, en la cual absuelve a estas personas, indica de manera muy didáctica, muy pedagógica, el mal proceder, ilegal además, de los policías judiciales, comandados por Pinzón. Tanto así que lo deja consignado claramente en la sentencia. Fácil queda concluir que los organismos de seguridad e inteligencia de la Policía Nacional fabricaron los documentos, estoy leyendo textualmente la sentencia del juez, que se han indicado en forma procesal al momento en que los procesados fueron capturados el día domingo 23 de enero del año 2005 a las 3:30 de la tarde. Es más, llama la atención el hecho de que sean los procesados las únicas personas que en relación de la lista de personas que componen los frentes de batalla o cuadros de mando de la columna Jacobo Arenas aparecen con nombres propios. Un orden de batalla generalmente aparecen los alias, los apelativos, los apodos, ¿sí? Generalmente muy pocas veces con nombres propios y con cédulas, y que menos, ¿sí? O con datos de los padres, y que menos. Estando en la cárcel muy mal hecho, porque pues hacen cosas de que no es del caso, porque cómo me van a mí a hacer un montaje de esos, cómo me van a acusar, cómo van a decir que yo fui esto, que yo estuve en la guerrilla, todo eso, ¿no? O sea, me parece muy injusto y que actuaron de manera incorrecta, porque pues las cosas no son así. Deberían de haber averiguado, darse cuentas y tener una prueba de que de verdad sí dijeran que nosotros sí éramos, ¿no? Pero pues de todas maneras sí hicieron lo que no debían, no fue permitido eso, no. Yo lo veo como algo que no. Yo veo en primera instancia que eso no era el caso de hacerlo, de permitir hacer eso conmigo, porque yo pues ellos no tenían ni una prueba con que comprobarme a mí de que yo sí era. El error que se cometió contra los muchachos Wilder y Villamil es que la policía atendió
el llamado de un presunto desmovilizado. Primero, no confrontó si era o no desmovilizado. La policía del CAI Banderas, del CAI de las Banderas, del Parque de las Banderas. Segundo, no confrontó a estas personas realmente cuál era su situación, dónde vivían, con quiénes vivían, qué hacían aquí en la ciudad de Cali, por qué estaban en la ciudad de Cali. Con esos elementos mínimos se podría entonces indiciar realmente la actividad ilegal o legal de los muchachos. Dos, la Fiscalía le toma declaración a ese señor y no decanta ese testimonio, no lo decanta, no le hace un filtro hasta dónde es cierto, no es cierto. Si realmente también si él es no desmovilizado. Dijimos ahora que nunca su coda o su certificado se encontró o la aportó. Tres, la policía judicial, para un rédito, para un positivo en su investigación, entre comillas investigación, se asocia con la Fiscalía para generar una orden de captura ilegal. Y cuatro, otro error grandísimo es que a los jóvenes se mantuvo retenidos desde más de 24 horas sin ninguna justificación. La Fiscalía no llevó ninguna prueba contundente, ni en instrucción ni en juicio. Instrucción mantuvo la declaración de ese señor supuestamente desmovilizado. Con esa declaración es que los jóvenes Wilder y Villamil se les dicta medida de aseguramiento por parte de la Fiscalía, se les manda a un centro carcelario en Villahermosa, se les mantiene injustamente privados de la libertad durante cerca de 15 o 16 meses. Pero la Fiscalía no llevó ninguna otra prueba. Esa aún más, debo decir que la abogada de ese momento de Wilder presentó un recurso de apelación y el tribunal delegado de la Fiscalía confirmó esa decisión de la Fiscalía de primera instancia. Otro error gravísimo. Una segunda instancia confirmar los horrores y errores de una Fiscalía de primera instancia. No tiene ninguna justificación ni jurídica ni fáctica. Yo tomé la decisión de representar a los dos muchachos, primero a Villamil, pero en el contexto del proceso judicial, ¿sí? Del juicio, yo asumí también como la representación, si no jurídica, a través de un poder, sí es fáctica, porque consideraba que estaba en la misma situación que estaba Villamil. Primero, ambos jóvenes son conocidos de Cajibío y Caldono, son de tiempo atrás, los dos muchachos. Segundo, son trabajadores que vienen a trabajar también como en el mismo tiempo a la ciudad de Cali. Tercero, eran conocidos, tanto que fueron detenidos juntos porque ambos andaban en ese parque panamericano descansando esa tarde. Cuando yo estaba en la cárcel y yo los visitaba, ellos me decían que tenían confianza en su libertad, en su absolución. Sí, primero porque la prueba de cargo era mínima, era deslenable, no era adecuada a las circunstancias de tiempo, modo y lugar. ¿Sí? Segundo, el error que sabíamos había cometido la Fiscalía junto con la Policía Judicial. Y tercero, lo básico de ellos era el tiempo en que siempre se demoraba el juzgado en el proceso. Por eso se intentó, por ejemplo, pedir la libertad provisional por pensión de términos, pero la verdad es que eso no ocurrió. Pero aún así, ellos que me comentaban, básicamente su preocupación por su libertad, es básicamente eso, porque como les dije antes, allá estar en la cárcel para cualquier persona no es fácil. Para un condenado o para alguien que ha hecho un hecho punible, que ha cometido un hecho punible, es tal vez más aceptable o acepta esa condición más bien, pero para alguien que es inocente, esa condición de detenido no la acepta y por eso su vida corre cada día mucho peligro. La estrategia que utilicé en ese caso, primero escudriñar bastante el testimonio de esa persona supuestamente desmovilizada, en donde mostraba que lo que él decía en esa declaración no era cierto, no era cierto. Uno. Dos, compaginar lo que ese tipo decía con lo que ha hecho Wilder y Villamil en la indagatoria. Primero, cómo Wilder, por ejemplo, vivía en Cajibí o en Caldono,
cómo se vino de tal fecha de por allá qué hacía, con quiénes vivía. Se vino a Cali, con quién vivía, dónde vivía, qué hacía, con quiénes se acompañaba. Por eso se trajeron testigos de ambos sectores, de Cajibio y Caldono y de aquí de la ciudad de Cali. Y tercero, mostrar las incongruencias y horrores jurídicos, fácticos y jurídicos de la Policía Judicial y de la Fiscalía. Entonces, en ese camino de escudriñar esos elementos, demostramos ante el juez de conocimiento la falsedad del testimonio de ese señor supuestamente desmovilizado, la incongruencia de la Fiscalía en la acusación y demostramos lo que el juzgado llama acertadamente fabricación de pruebas, de cómo la Policía Judicial, de acuerdo con la Fiscalía, se fabricó pruebas para un falso positivo de ellos, atendiendo el dicho de un supuesto desmovilizado. Fue duro, o sea, todo el tiempo que estuvimos fue duro y hay además algo más terrible. ¿Por qué? Porque pues la Fiscalía también nos acusó. La fiscal en primera instancia siempre pidió condena, segunda vez que el abogado metió los alegatos, ella volvió y pidió condena. Entonces pues fueron momentos difíciles porque pues en la cárcel, o sea, el que no conoce una cárcel pues dice que bueno, que no es nada, ¿no? Por eso pues que nosotros no teníamos nada, que en cualquier momento nos tenían que soltar. Pero pues ya más uno que ya se ha dado cuenta y los que hayan vivido una cárcel se dan cuenta que en la cárcel hay muchas personas inocentes pagando 10, 20, hasta 30 años o hasta más, que no han cometido ningún delito. Entonces pues nosotros, por lo menos en mi condición me da mucho miedo porque pues yo pensaba que de pronto me pudieran condenar por lo que yo no había hecho. Sí, de por vida uno queda marcado porque pues es un caso de que así uno esté en la buena o esté en la mala, uno nunca se le va a olvidar. O sea, uno queda marcado de por vida porque uno nunca se le olvida eso. Sí, gracias a Dios, cuando vino el doctor Danilo Fuentes se hizo todo porque él fue el que pues metió los alegatos y hizo justicia, pidió justicia pues contra nosotros porque pues él sí, él impuso sí la justicia de nosotros sí. La sentencia fue de febrero 10 del 2006. Está en libertad el 14 de febrero, de cuenta, ¿sí? Entonces, por eso yo decía que este tiempo, 2 o 3 días o un día que pasa después de la sentencia, que sepan que es el día de la libertad de cualquier persona, la persona se angustia. ¿Cuándo vienen por mí? ¿Qué pasa que no vienen por mí? ¿Qué pasa que no me lo digan? ¿Qué pasa que no salgo en libertad? Porque un día en la cárcel es un día de vida que se pierde. De igual manera, yo de todo corazón, como por todo lo que viví, pues yo le pido a la justicia que ojalá este caso pues que no se quede así como, que no se quede escondido, pues, como muchos casos que han pasado, que ojalá los magistrados, todos los jueces, hasta los mismos fiscales puedan recapacitar, la ley, la policía puedan recapacitar y que pues no se vuelva a presentar un caso de esto. La reflexión que este caso me deja y me sigue dejando es que la justicia en Colombia es injusta. No en unos, sino en muchos casos, Entonces, este caso, ¿qué enseñanza me deja? Que el abogado y el sindicato tienen que trabajar al unísono, porque es que hoy piensa el sindicato piensa, o la familia piensa que el abogado lo hace todo. No, tienen que trabajar de conjunto, de la mano, para sacar un caso adelante, por más fácil que parezca a uno o a otro. Y otra reflexión es que la justicia tiene que debe dejar de lado los famosos desmovilizados o testigos falsos. A través de las violaciones de los derechos humanos que se presentan en nuestro país, esta situación es el resultado de una problemática social, donde se plantean pruebas ilegales contra personas inocentes, en el que primero se captura para luego investigar y quienes terminan siendo víctimas por los montajes de la fuerza pública.
Por esta razón, Jorge Danilo Obando, abogado egresado de la Universidad Libre de Colombia, fue el encargado de llevar el caso de Álvaro Penagos, quien fue acusado de acto de rebelión en el corregimiento de Cisneros. Como abogado, quiero resaltar la labor que he hecho durante 12 años aproximadamente en la Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos. ¿Y por qué lo quiero resaltar? Porque esta ONG de Derechos Humanos a nivel nacional ha tenido bastantes dificultades para ejercer su labor a través de los abogados que allí prestamos nuestro concurso. Ha sido hostigada y como abogado en la ciudad de Cali y de Valle del Cauca hemos sido hostigados, hemos sido hostilizados por aparatos gubernamentales del Estado, hemos sido objeto de persecución y por eso en un tiempo pasado hubo un esquema de protección que el Estado entregó y aún hoy en día, aunque el esquema sea colectivo, el Comité de Solidaridad con Presos Políticos seccional Valle del Cauca goza de un esquema de protección colectiva por parte del Estado, precisamente para intentar que no se atente contra, para evitar que se atente contra los abogados y los miembros de la Fundación aquí en la seccional del Valle. Como abogado, uno entra a las cárceles, sí, pero se le niega el derecho a entrar a la Fundación como fundación. Y es una labor y una pelea que tenemos con el IMPEC hace más de 15 o 20 años. Siempre el IMPEC coloca trabas y obstáculos para entrar, por ejemplo, periódicos, documentos, información, revistas, etcétera, legales, todo el punto de vista legal o públicas que editan los medios de comunicación en Colombia. Pero uno como abogado lo va a hacer y lo primero que hace el IMPEC al entrar es ese documento, esa revista, ese periódico, como abogado tiene que dejarlo afuera o dejarlo guardado y no entrarlo. Entonces quiero reseñar esos asuntos que impiden en parte la profesión por parte de esta entidad del IMPEC. Álvaro Penagos es un indígena campesino, ha trabajado por las organizaciones campesinas indígenas en procesos sociales y he sido un luchador por la economía del país y en ello he trabajado la parte de producción agrícola y comercial. Yo como Álvaro Penagos, me he caracterizado por hablar por el que no tiene voz. Y aquel que no tiene voz es al que le dicen y lo juzgan de lo que no es. Yo he tenido ese proceso de trabajar por el pueblo y por la naturaleza, de donde para nosotros, la madre tierra es la riqueza del mundo, del país, de la fauna, de la flora. Y por lo tanto, por eso, nosotros hemos sido tildados y perseguidos por la fuerza pública de ser subversivos, de ser guerrilleros, cuando eso no es así. De donde hemos estado nosotros y muchas personas más. Ese caso arrancó en Cisneros porque entró el ejército y todo el que era indio era guerrillero. Inclusive había un alguacil de nosotros que estaba amenazado por el ejército, que lo iban a matar, que porque era informante de la guerrilla. Entonces yo le dije al gobernador que el muchacho que iban a matar era hijo del gobernador. Le dije, denunciemos esto no se puede quedar callado porque nos matan el muchacho y ella no vuelve a retoñar. Entonces hicimos un poco de documentos y denunciamos el ejército por hostigamiento a los pueblos indígenas. Nos hicieron recolecciones de indígenas y campesinos y afros.
donde nos ponían en fila india, nos pedían el número de cédula y lo llevaban que para ver si teníamos antecedentes. Y resulta de que allí, cuando a mí me cogieron y me llevaron a la indagatoria, Don Álvaro Penagos es detenido cuando llegaba de Buenaventura a una diligencia ante la Procuraduría Regional de Buenaventura. Es detenido por la policía en el corregimiento de Cisneros. Allí lo detiene más o menos 11 de la mañana, 11 a 1 de la tarde, 11 de la mañana a 1 de la tarde, y ocurre que días previos, días antes, había realizado una cacería masiva de personas sindicadas de rebelión en el corregimiento de Cisneros. En ese sentido, entonces, a don Álvaro Penagos, porque es un líder de la comunidad, lo tienen en cuenta como presuntamente un miembro de la milicia de la guerrilla. Y al llegar a Cisneros de esa diligencia de Buenaventura, es detenido por la policía con una orden de captura de la Fiscalía General de la Nación. Que son detenidos más o menos 55 a 60 personas, entre ellas don Álvaro Penagos. Entonces, don Álvaro Penagos se le hace una indagatoria con un defensor de oficio. Por eso, él no acepta ese defensor de oficio, exige un defensor público o exige un abogado de confianza. Por eso él se niega en ese momento, después de ser traído a Cali y llama por la Fiscalía a la indagatoria, se niega a rendir indagatoria. La Fiscalía da constancia de esa situación, lo vincula al proceso como sindicado de rebelión y ese es encarcelado en la cárcel distrital de Cali, que se llama popularmente Villahermosa. Él ha sido toda su vida agricultor y toda su vida, durante muchísimos años, ha vendido carne en Cisneros y en Buenaventura. Y también le preocupaba mucho, le llamaba la atención que dijeran que a él le apodaban un alias el carnicero. Él de entrada rechazó ese supuesto alias. Dijo, yo no me llamo ningún alias, a mí nadie me dice alias, a mí nadie me llama carnicero, yo me llamo Álvaro Penagos. Eso fue lo que inicialmente él me comentó. Y tanto es así que, por ejemplo, la Fiscalía, según el testigo de cargo, el acusador, el que señaló a tanta gente para esa época en Cisneros, dijo que Álvaro Penagos tenía 48 años de edad, cuando para esa época tenía ya 61 años de edad. Que el acusador dijo que Álvaro Penagos medía 1,76. Álvaro Penagos escasamente mide 1,52. Y a la Fiscalía eso no le llama la atención. Para ellos eso es normal, que el testigo diga una cosa y la realidad confronte otra. ese llamado desmovilizado nunca lo conocí. Nunca lo conocí ni supe quién era. Para mí eso era un montaje de Estado, unas políticas criminalísticas de Estado, ¿ya? Y allí es donde yo digo de que ellos estaban diciendo una mentira para con una mentira sacar verdades, porque decían que porque eran guerrilleros, que porque por ahí pasaba la guerrilla, toda la gente era guerrillera. Cuando ya estaba en Villanueva, llegó una trabajadora social y me dijo que trabajara para que si me condenaban, descontara. Le dije, yo no le debo nada, ni al sapo, ni al policía, ni al juez. Entonces no tengo por qué trabajar, aquí me trajeron fue a descansar, porque yo trabajo mucho en mi territorio. Ante las acusaciones falsas del presunto desmovilizado, Álvaro Penagos se convirtió en uno de los tantos falsos positivos de nuestro país.
sometido a procesos penales sin que existiera indicios satisfactorios o suficientes para tratarlo como delincuente. Lo mejor de ser abogado y lo más difícil. A ver, lo mejor es cuando uno logra un triunfo, cuando uno logra, por ejemplo, sacar a alguien libre de la cárcel. Para mí eso es fundamental, decisivo. Siempre mi intención es ir a esperar a esa persona a la salida de la cárcel, porque la libertad es un elemento para el ser humano vital, si se quiere, igual que la vida. Y lo más difícil es cuando se pierde un proceso, cuando hay una condena contra quien uno está defendiendo. La frase que a mí me identifica como abogado, más que una frase, son dos o tres conceptos: lealtad, honestidad y respeto por la profesión. Ya después se supo en la folletura, en la investigación, que se llamaba Carlos Alfonso Ortiz Rodríguez. Sí, un supuesto desmovilizado de las FARC, que había estado algunos años en las FARC y que entonces la policía utilizó para que, porque se movía supuestamente por esos lugares, y la policía utilizó para que señalara a tantas personas, en particular señalara a Don Álvaro Penagos como miembro de la insurgencia. No es que yo piense que es un montaje, no, es que fue un montaje y se demostró que fue un montaje de la policía. Desafortunadamente validado, aupado, recogido por la Fiscalía General de la Nación a través de su Fiscalía Delegada en la ciudad de Cali. Yo pienso y creo de que eso fue planeado por el ejército, porque el ejército, como ya se sentía demandado, no actuó, sino que llamó a la policía para que ellos actuaran. El error que contra Don Álvaro se cometió en este caso, considero que son los siguientes. Primero, la Fiscalía ordena una orden de captura sin investigar a las personas previamente. Por eso dijimos antes, la Fiscalía siempre primero hacía de capturar para investigar, cuando lo lógico es que primero se investigue, se tengan elementos probatorios fuertes, sustanciales, determinados, claros y precisos, para entonces sí actuar respecto a lo que le corresponde al órgano persecutor del delito en Colombia. El segundo error es desconocer una realidad, la incongruencia, la incoherencia entre las declaraciones del testigo acusador, Ortiz Rodríguez, para ese momento, y la realidad fáctica respecto a quién es Álvaro Penagos. Y tercer error de la Fiscalía, acusar, pero la Fiscalía acusó del delito de rebelión a Álvaro Penagos. ¿Y qué significó esto? Llevarlo a juicio, una cosa muy grave para cualquier persona. Don Álvaro Penagos estuvo detenido en la cárcel de Villahermosa más o menos 6 meses a 7 meses. ¿Pero por qué? Porque estuvo aparentemente ese poco tiempo. Y digo poco tiempo porque otras personas indicadas del mismo delito y detenidas el mismo día que él estuvieron 15 y hasta 2 años detenidas, aún en Villahermosa. Cuando vimos tantas inconsistencias en las pruebas de la Fiscalía y tanta debilidad en las pruebas de la Fiscalía y que no concordaba la realidad de lo que decía la Fiscalía y la investigación policial con la realidad procesal y fáctica que habíamos aportado, pedimos ante un juez, hicimos un control de legalidad. ¿Qué es esto? Es una figura jurídica que permite que otro juez revise la actuación de la Fiscalía cognoscente inicial para que diga si esa medida de aseguramiento es válida o no es válida, si se ajusta o no a derecho o no se ajusta a derecho, hasta dónde concuerda o no con las probanzas que la Fiscalía tuviese para ese momento. Entonces el juzgado de conocimiento, juzgado cuarto penal especializado, recuerdo ahora, concede el control de legalidad y otorga la libertad provisional a Don Álvaro Penagos. Y digo provisional porque él quedó vinculado al proceso, no es que hubiera quedado desvinculado, él quedó vinculado al proceso penal hasta que terminó el juicio. Pero la policía, por ejemplo,
de Cisneros, ninguno de ellos vino al juicio. Un agente de policía que supuestamente era como el capitán o el que manejaba la investigación, que era el jefe de la investigación, nunca asistió a las audiencias. Sí, es un elemento sustancial para que el proceso también se haya caído, porque lo que decían en el papel los policiales en la captura y los delitos, es que ahora recuerdo, señor periodista, ahora recuerdo que a don Álvaro Penagos le dijeron que él era responsable de quema de tractomulas, que era responsable, por eso le dijeron que era un terrorista, que era responsable de hurtos, que era responsable de secuestros, que era responsable de extorsiones. Ese es el informe que la policía pasa al comienzo. Lo que la Fiscalía decía respecto a lo que la policía había planteado en su informe de investigación es que la Fiscalía tampoco investigó a fondo esta situación. No se dedicó, por ejemplo, el hecho tal fecha, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó? Hubo muertos, hubo un extorsionado, hubo un herido, hubo un daño a tractomula. Jamás llamó al dueño de la tractomula, jamás llamó al presunto secuestrado, jamás llamó al presunto extorsionado. Cuando la Fiscalía me hizo interrogatorio, yo me les mostré rebelde a rendirles indagatoria, porque a mí me cogieron un día martes a las 2 de la tarde y me fueron a indagar un día viernes a las 5 de la tarde. A pesar de que yo no sé leer ni escribir, pero sí sé cuáles son mis derechos. Y he conocido un poquito de la parte de la ley occidental. Comencé a contar horas y les dije que no les iba a rendir indagatoria porque tenía términos vencidos. Y que además de eso yo no les debía nada. Que yo prácticamente me sentía libre de lo que ellos pensaban. Mientras yo adelanté este proceso, con don Álvaro sale en libertad provisional, pero entonces, como dije ahora, iniciamos el juicio. Y el juicio fue bastante, un poco demorado. Audiencias muy grandes, audiencias donde iban todos los detenidos, iba la familia, iban más de 80, 100 personas a esas audiencias. Y don Álvaro asistía a las mismas, y obviamente que en ese juicio, pues, cada prueba se logró decantar, cada prueba de cargo se logró decantar y se lograron llevar a favor las pruebas que tenemos para don Álvaro Penagos. Finalmente, ¿qué concluye el juzgado penal del circuito de Cali? Que don Álvaro Penagos es inocente del delito que se le enrostra. Por eso hay una sentencia de absolución. Sentencia esta que no fue apelada por la Fiscalía General de la Nación y quedó debidamente ejecutoriada. La estrategia que manejamos inicialmente fue presentar una muy buena documentación ante la Fiscalía. Que don Álvaro Penagos sea un dirigente campesino y líder indígena de su resguardo. Don Álvaro Penagos era un carnicero reconocido en la localidad de Cisneros y en Buenaventura. Entonces, acopiamos este tipo de pruebas, declaraciones de gente que lo conoció a él para ese momento y que lo conoce aún. Y también acopiamos documentación que él presentó ante la Procuraduría en Buenaventura, de toda la labor que había realizado. Todos esos elementos que llevamos, aún más, dijimos que el policía venga aquí a declarar para contrainterrogarlo, o los policías que actuaron en la investigación inicial, pero nunca fueron. Entonces, pedimos esa prueba y si no van, obviamente que el juez no puede creerle a alguien que no va a sustentar lo que antes había dicho en una investigación. Por eso consideramos que esos elementos que propusimos en favor de don Álvaro Penagos fueron importantes para que el juzgado tomara la decisión de absolverlo. Lo que el juzgado manifestó en su sentencia absolutoria es que la prueba presentada por la Fiscalía no tuvo
la debida fundamentación para que fuese elemento probatorio contrario a la presunción de inocencia de don Álvaro Penagos. Pero es más, deja en claro que don Álvaro Penagos jamás ha incurrido en el delito de rebelión. Aún más, plantea que son pruebas ilegalmente recogidas. Salir en libertad para don Álvaro Penagos fue, y para cualquier persona, es grandioso, y lo primero que él hace es agradecer a la fundación que lo ha apoyado siempre, y segundo, pues al abogado que ha estado atento a su proceso y que siempre atendió su caso debidamente, consideramos, y pues esos son los resultados finales que hoy estamos encontrando. Yo no tengo con qué pagarle lo que el abogado Aníbal lo hizo, ni la organización de presos políticos. Para mí, la organización de presos políticos es más, aún son unos más aliados a mi familia. Y el Comité de Presos Políticos le interesó la causa social del pueblo indígena y campesino. Ahora mi vida en libertad es de que ya puedo salir a la hora que me dé la gana para donde yo quiera, para donde un amigo, para donde salir a una minga, salir a trabajar, salir a gestionar cosas para mi pueblo, porque mi pueblo son mis hijos, mis nietos y mis bisnietos, y todos los que los rodean. La reflexión que deja este caso es que en Colombia el gobierno está hablando de paz. Y para mí está hablando de una paz armada, no de una paz integral. Cuando yo hablo de una paz integral, es cuando todo mundo sea respetado con sus derechos y tenga la vida digna que necesita todo ser humano y la misma naturaleza, porque la naturaleza tampoco se le está dando la integridad que ella necesita. Este caso me deja una reflexión de tener la convicción que la justicia se equivoca en muchas ocasiones, se equivoca la justicia. Y en este caso hubo una gran equivocación de la justicia colombiana. Pero sobre todo me deja como una enseñanza y una reflexión y un aprendizaje, es que la persona siempre debe luchar por su libertad. Nunca debe darse por vencida, siempre y cuando considere en su fuero íntimo que es inocente, pero además de eso tenga elementos para demostrarlo. Y la reflexión que finalmente tengo es que las personas que son acusadas, que son dirigentes sociales como Álvaro Penagos, son fácil víctima de un señalamiento por parte del Estado, como está pasando hoy con los campesinos en Colombia. Muchos señalados de supuestamente ser miembros de algún grupo armado ilegal. Caso cerrado.